Comenzamos tejiendo en estambre delgado en color melón y un par de agujas del número 3.5. Con una aguja vamos a comenzar montando 75 puntos. Colocamos el hilo corto en el dedo pulgar, el extremo largo en el dedo índice y vamos a levantar de esta manera el estambre. Pasamos la aguja a través de este lado y sacamos un punto. Aquí ya tenemos 2 puntos. Los siguientes solo así. Digamos que ya montaron 75 puntos. Damos vuelta a la aguja y vamos a tejer la primera vuelta por el revés del tejido. Todos los puntos en derecho, incluyendo el primero y el último. Tejí el primero. El hilo corto me queda en el lado de atrás. Ahora vamos a traerlo hacia nosotros. Y aquí ya no hay necesidad de anudar. Y aquí ya formé el nudo. Entonces el punto derecho lo vamos a tejer así. Y como les dije, el último punto también en derecho. Volteamos el tejido y repetimos. Desde el primero hasta el último de los puntos, vamos a tejerlos en derecho. Y vamos a tejer así 7 vueltas en total. Así debió quedar. Yo estoy tejiendo en pocos puntos, pero ustedes deben tejer sobre 75 puntos, 7 vueltas en punto derecho. Ahora vamos a dejar pendiente este color y este estambre y vamos a cambiar a color blanco. Es hilo delgado que lo vamos a utilizar doble. Y toda esta vuelta se va a tejer un punto derecho y una basta o lazada, hebra le dicen también. Un derecho y una basta o lazada hasta terminar la vuelta. Terminamos esta vuelta con un derecho, una basta y un derecho, que es el punto de orilla. Volteamos nuestro tejido. Vamos a pasar el primer punto de la aguja izquierda a la aguja derecha y soltamos la basta que tejimos. Y hacemos lo mismo con los 2 siguientes puntos. Estos 3 puntos los regreso a la aguja izquierda y así juntos voy a pasar un punto derecho a través de ellos, después una basta y nuevamente sacar un punto derecho. Y voy a repetir este paso en los puntos que queden.
Doy vuelta al tejido y ahora voy a utilizar el estambre color melón. Voy a tejer 4 vueltas en punto derecho. No debe aumentar, no debe disminuir. En todas las vueltas llevamos 75 puntos. Terminamos de tejer las 4 vueltas en derechos en color melón. Ahora vamos a repetir este motivo y estas 4 vueltas por 2 veces más. Y no se debe quedar así. Hasta aquí en todas las vueltas llevamos 75 puntos. Ahora vamos a comenzar a disminuir. Tejo el punto de orilla de derecho. Después 2 puntos juntos de derecho también. Esta es la primera disminución. Así las vamos a tejer todas en cada vuelta de derecho. El punto de orilla en derecho, 2 puntos juntos tejidos en derecho. Después 32 derechos. Ahora la segunda disminución va igual que la primera, 2 puntos juntos en derecho. Hacemos un derecho. La disminución número 3 se va a tejer con los 2 puntos juntos de derecho, pero tomándolos al contrario. En vez de hacia atrás, los vamos a tomar por enfrente. Y ahí saco el punto. Tejo nuevamente 32 derechos. Y la cuarta disminución, en lugar de tejerlos así también, los vamos a tejer juntos igual que la disminución número 3. Y tejo en derecho el último punto. Aquí hicimos 4 disminuciones. En la siguiente vuelta vamos a tejer un punto en cada punto hasta completar 71 puntos. Terminamos de tejer la vuelta de derechos por el lado del revés del tejido. Nuevamente por el derecho del tejido vamos a hacer disminuciones, 4 en total en esta vuelta. Una al principio, una al final y 2 en el centro separadas por un punto derecho. Entonces tejo el punto de orilla en derecho y mi primera disminución son 2 puntos juntos en derecho, así como ven que los tejí. Ahora tejo todos mis puntos en derecho, que en total deben ser 30, porque disminuimos en la vuelta anterior. Tejemos la segunda disminución, que son 2 puntos juntos en derecho, igual que como los tejimos al inicio. El punto derecho, que es el central, y la siguiente disminución, que la vamos a tejer por este lado. 2 puntos juntos en derecho. Nuevamente 30
puntos en derecho. Y la última disminución la vamos a tejer también por este lado, al igual que la tercera. Tejemos el último punto en derecho, damos vuelta y vamos a tejer todos los puntos en derecho. Siempre por el lado revés vamos a tejer en derecho todos los puntos, y por el lado derecho vamos a disminuir 4 puntos como les mostré. Y así vamos a tejer hasta terminar con 7 puntos en total. Terminamos de disminuir los puntos, quedaron 7 puntos en total. Vamos a cortar el hilo, dejar aproximadamente 50 centímetros para poder coser. Y lo que vamos a hacer es pasar los puntos que tenemos en la aguja izquierda a la aguja derecha sin tejer. Solamente los vamos a deslizar. Ahora damos vuelta a nuestro tejido y con una aguja lanera sin punta vamos a pasar el hilo que dejamos para coser a través de cada uno de los puntos. Se fijan que a pesar de que no tiene punta, los estoy pasando con el ojo de la aguja de ese lado. Y antes de cerrar, de abajo hacia arriba, vamos a pasar la aguja nuevamente por el espacio que queda por ese hueco. Y ahora sí tiramos del hilo por completo. Ya quedó cerrado. Ahora vamos a coser. Esta es la forma que debe quedarle por el frente. Y en la parte de atrás va a llevar la costura. Vamos a atravesar el primero de los nuditos que quedan en la orilla del lado derecho, de abajo hacia arriba, y lo mismo vamos a hacer del lado contrario, del lado izquierdo, el primer nudito. El segundo del lado derecho y el segundo del lado izquierdo. El tercero del lado derecho, el tercero del lado izquierdo, y así hasta llegar aquí. Llegamos hasta aquí. Quiero que vean la costura y que vean el aumento en la parte de enfrente, se ven casi igual. Por eso cosimos de esta manera por el derecho. Ahora, de aquí hasta aquí, vamos a coser por el revés. O por dentro. Y solamente vamos a dar puntadas atravesando el tejido en color blanco de lado a lado. Vamos a dar 3 puntadas en el color blanco y una puntada o 2 en el color amarillo, dependiendo de cómo les haya quedado de altura su orilla, los puntos. Y así hasta llegar aquí. Llegamos hasta este punto. Pueden observar que no se nota el color amarillo a pesar de que cosimos sobre el blanco. Ahora los últimos puntos los vamos a coser por el derecho, de la misma forma que cosimos aquí.
Al terminar hacemos un remate, ocultamos el hilo tanto del inicio como de la terminación con la misma aguja lanera y cortamos el sobrante. Y así es como queda terminado nuestro gorrito. Solo le coloqué un moñito de listón que va atado con el mismo estambre blanco. Quiero que vean que aunque se ve pequeño, es muy elástico y eventualmente regresa a su lugar, vuelve a su tamaño original. Pueden tejerlo en cualquier color, y si tienen práctica o experiencia en tejido en 2 agujas, pueden hacerlo sin costura con agujas de doble punta. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.